Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el aparato reproductor femenino, el cual lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Para que no sea tan larga la clase, en este caso el video. Entonces vamos a hablar del aparato reproductor femenino, todo lo que es el ovario, la funcionalidad ovárica, la parte endocrina. Luego vamos a pasar la trompa, el útero, el cuello, la región vaginal y todo lo que son órganos genitales externos. Al órgano femenino, de reproductores femeninos, los vamos a dividir en dos partes, ¿ok? Tenemos los órganos reproductores femeninos internos, que consta todo lo que es el cuello uterino, el útero, las trompas de falopio, los ovarios y también parte del canal vaginal, ¿no? De la vagina. Ya los órganos reproductores externos incluyen lo que es toda la parte de la vulva, donde está la uretra, donde está el canal de la vagina, labios menores, labios mayores, la zona vestibular, ¿no? La parte de la zona del clítoris, el órgano eréctil de la mujer y la parte del monte de Venus, ¿no? Entonces, todos esos son órganos reproductores externos y acá capaz podemos incluir a lo que son las mamas, ¿no? Que también están catalogadas como órganos parte de los órganos reproductores porque pues también participan o también trabajan las hormonas sexuales, ¿no? En su desarrollo. Ya, entonces vamos a recordar un poquito la parte endocrinológica, ¿ok? Para entender bien cómo es el funcionamiento del órgano reproductor femenino. Entonces nos remontamos al hipotálamo, ¿no? En el hipotálamo, cuando se activa el hipotálamo y libera las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, van a ir directamente a la adenohipófisis para liberar las dos hormonas, luteinizante y fólico estimulante, ¿no? Una vez que ocurre esta liberación, van a ir directamente sobre el ovario y van a empezar a estimular especialmente a los folículos secundarios para transformarlos en folículos de Graf e iniciar el proceso de la maduración del ovocito y la ovulación, ¿ya? Una vez que ocurre eso, en la niña, a eso de sus 12 años aproximadamente, es que viene la menarca, ¿no? Que es el primer día en que en este caso, en que la niña empieza a menstruar. Entonces, cuando ya su sistema endocrino empieza a trabajar, inicia el proceso de la menstruación. Sin embargo, antes de la menarca, los folículos en el ovario ya están trabajando, están en un proceso de maduración. Solamente son hormonoactivos cuando ya se encuentran en una etapa de folículo secundario, que eso ocurre aproximadamente a los 12 años. ¿Ok? Entonces dice, la menarca o el primer episodio menstrual ocurre aproximadamente entre los 9 a 15 años, una media de 12 años. Luego se repite cada 28 días hasta la menopausia, a partir de los 48 a 55 años aproximadamente, ¿no? Hasta ya pues el climaterio donde ya la mujer entra en la etapa, en lo que es la tercera edad, ¿no? Junto con la menarca ocurren varios cambios en los órganos reproductores. No solamente es la menarca, estas hormonas folicoestimulantes y luteinizantes, así como también la prolactina, que también va a ser liberada, va a actuar sobre las mamas para el desarrollo mamario, ¿no? Va a actuar sobre órganos reproductores secundarios, ¿no? Como el crecimiento del vello púbico, el ensanchamiento de las caderas, a nivel de las sínfisis del pubis, es decir, todos los cambios ya de caracteres secundarios también vienen acompañados junto con la menarca, todo por el inicio de la respuesta hormonal, ¿no? Bien, vámonos con los ovarios. Entonces los ovarios son órganos gogonadales de la mujer que se encuentran en la parte de la cavidad pelviana, ¿no? Junto con lo que es el útero. Están unidas al útero mediante este ligamento, el ligamento propio del ovario. Además de su mesoovario, ¿no? Que es como el epiplón, digámoslo así, como que es un ligamentito que une el ovario con lo que es la trompa de falopio, ¿ya? Y por acá tenemos la trompa, ¿no? La trompa de falopio que tiene diferentes zonas. La zona del infundíbulo, la zona ampular, la zona del istmo y la zona intramural de la trompa. Aquí está la zona de las fimbrillas, donde aquí se libera el ovocito para luego migrar a la ampolla y esperar al espermatozoide para la fecundación. Entonces ahí tenemos el ovario, el ligamento ancho, que es un ligamento grande, grueso, que une la parte del útero con el ovario y la parte de la cavidad pelviana. Ahí arriba tenemos el mesovario, que decíamos, y el ligamento propio del ovario, ¿no? Que lo mantiene fijamente en su posición en la cavidad pelviana. Vámonos más cerquita en el ovario, que es lo que nos interesa.
El ovario entonces lo vamos a tener así. Vamos a agarrar y tenemos un epitelio germinativo. Este epitelio germinativo es de tipo cúbico bajo que va a ser derivado del mesotelio, ¿no? Un órgano embrionario. Luego tenemos la túnica albulgínea, formada por tejido conjuntivo denso y regular. Ya por dentro tenemos la corteza, que es donde se encuentran las células estromales ováricas y también los folículos en proceso de maduración. Más adentro tenemos la médula del ovario. Entonces las capitas, epitelio germinativo, túnica albulgínea, corteza y médula. Vámonos a la corteza, la parte más compleja del ovario. Es acá donde se producen todas las funciones ováricas, ¿ok? La corteza que vamos a tener, primero va a estar formada por un grupo de células estromales, ¿no? Forman todo el estroma de la corteza. Junto o entremezcladas con las células estromales vamos a encontrar los folículos ováricos en diferente etapa de maduración. Si nos vamos más cerquita y hablamos de los folículos ováricos, vamos a hablar de su maduración. Y aquí tiene mucho que ver la parte hormonal, ¿ya? La maduración de los folículos se da gracias a las hormonas hipofisarias, ¿no? Las gonadotrofinas. Entonces, cuando la niña deja la infancia y llega a la pubertad, entre los 11, bueno, los 9 a los 15 años, una media de los 11 a 12 años, ¿ya? El núcleo arqueado del área preóptica va a formar la hormona liberadora de gonadotrofina. Esta hormona liberadora de gonadotrofina se libera cada 90 minutos de forma pulsátil, ¿ya? Con una mida media de 2 a 4 minutos. Entonces, ¡pum! Cada 4 minutos están liberando y liberando el hipotálamo la hormona liberadora de gonadotrofina. Esta va a viajar a la adenohipófisis, ¿ya? Va a hacer reacción sobre las células basófilas gonadotrofas, que ya lo conocemos, y va a estimular a que se libere las folicoestimulante y la luteinizante, que son hormonas gonadotrofas que va a ir directamente hacia el ovario. Recordando un poco esta fisiología, nos vamos a la adenohipófisis, ¿ya? En la pars distalis, y vemos que la hormona liberadora de gonadotrofinas actúa sobre las células gonadotrofas. En su interior tienen los gránulos de folículo estimulante, donde están ahí almacenadas, ¿no? La folicoestimulante y la luteinizante. Y estas, una vez que se liberan, van a ir directamente al ovario, ¿no? Poquito para recordar. Una vez que llegan al ovario, inducen a la maduración folicular y a la liberación de las dos hormonas femeninas, los estrógenos y luego la progesterona. Bien, vámonos a los folículos específicamente. Un folículo es así, vamos a verlo, vamos a conocerlo en forma general. ¿Qué tiene un folículo? Va a tener un tejido conjuntivo estromal, es decir, son células estromales de la corteza ovárica que van a formar sus tecas, ¿no? Que están alrededor. Entonces, primero tenemos un tejido conjuntivo estromal. Por dentro tenemos las células foliculares, o también llamadas de la granulosa, dependiendo el tipo de folículo que estudiemos. Cuando tenemos un montón de células foliculares, como por ejemplo en este dibujito, vemos muchas células foliculares, las denominamos células de la granulosa, ¿ya? Pero son células de tipo folicular. Adentro tenemos el ovocito que se ha detenido en una etapa de meiosis 2 y que luego va a continuar cuando sea fecundado. Adentro del ovocito tenemos el nucleolo del ovocito, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué tipos de folículos vamos a tener? Vamos a tener folículos en fase sin crecimiento. Son los folículos con los cuales nace una niña, ¿ya? Una bebé, una recién nacida, y lo mantiene durante toda su infancia. Estos folículos son folículos que no tienen ningún tipo de crecimiento, no están en fase activa, ¿ya? Y luego tenemos los folículos en fase de crecimiento, cuando ya llega a la pubertad y ya hay un estímulo hormonal, ¿ya? Estos folículos sin crecimiento con los que nace la niña y la tiene toda su infancia, se da antes de la pubertad, ¿no? Y están formados por folículos primordiales, así es como se llama. Mientras que ya los folículos en fase de crecimiento ya ocurre después de la pubertad, cuando ya hay una estimulación hormonal. Y estos van a ser folículos primarios, secundarios y de Graf, especialmente los folículos secundarios que son muy sensibles a las hormonas, ¿ya? Los primarios no son tan sensibles a las hormonas como los secundarios. A partir de los secundarios y los de Graf ya son más sensibles al estímulo hormonal. Bien, empecemos por los folículos primordiales. Entonces, estos folículos primordiales se detienen en la meiosis 1, ¿ok?
Entonces, su desarrollo de división celular. Meiosis 1, por lo tanto, son unas células haploides todavía, ¿no? Ok, entonces se trata de un ovocito con su nucleolo y con solamente una sola capa de células foliculares que por lo general son de tipo planas. Así es eso es un folículo primordial, ¿ya? Tenemos un ovocito primario que se detiene en la profase de la meiosis 1, por eso ahí está, en stop. Ahí está su nucleolo. Adentro de este ovocito vamos a encontrar mitocondrias, vamos a encontrar complejos de Golgi y algún retículo endoplasmático rugoso, además de algunos gránulos corticales que va a presentar enzimas proteolíticas en su interior. Bien, ¿qué función cumplen estos folículos primordiales? Dice, cuando se produce el reclutamiento de folículos primordiales por factores locales ováricos, este sufre modificaciones para convertirse en folículo primario. El reclutamiento son independientes de la fólico estimulante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la niña nace y está durante toda su infancia, todos estos folículos primordiales están en fase de reclutamiento. De todo los 1 a 2 millones de folículos primordiales que se encuentran en la corteza, solamente unos cuantos van a ser los elegidos para iniciar su proceso de maduración, para que cuando la niña llegue a la pubertad, estos folículos maduren y se produzca la ovulación luego cada 28 días. ¿Ok? Entonces, estos folículos primordiales simplemente se van a reclutar. ¿Quién estimula el reclutamiento? Las propias células locales ováricas, las células estromales. Estos folículos primordiales no tienen ningún estímulo hormonal. Acá no tiene nada que ver la folicoestimulante ni la luteinizante. Todavía no. Ok, digamos que el reclutamiento se ha dado, ¿sí? Han escogido a unos cuantos folículos primordiales. Digamos a este lo han escogido. Este folículo reclutado va a ser el elegido, ¿no? Va a ser el que va a iniciar la transformación en lo que preside, que es el folículo primario. Ya no es el primordial, sino va a ser primario. Entonces, digamos que este ha sido el elegido. Este folículo, ya, el elegido, tanto el ovocito como las células foliculares, el ovocito y las células foliculares, de los folículos primordiales, van a liberar factores de transcripción. Aquí hablamos un poquito de genes y algunas moléculas activadoras e inhibidoras, ¿ya? ¿Qué factores de transcripción? El homeox-BU de la ovogénesis del recién nacido, hélice, bucle, hélice de ovogénesis y espermatogénesis 1, son simplemente genes, son factores de transcripción. Va a liberar moléculas de señalización como la activina, factor de crecimiento epidérmico, insulínico y también iones de calcio. Va a liberar especialmente el ovocito, una fosforilación 4-CAT-O3, bueno, son factores genéticos. Y la más importante, la hormona antimuleriana. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de aparato reproductor masculino decíamos que las células de Sertoli tenían una función que era liberar la inhibidora de la hormona antimuleriana para que no se convierta en mujer y se convierta en niño? Entonces, en el caso del varón, esa célula de Sertoli lo que hace es evitar que esta hormona se libere. En el caso de la mujer, el ovocito hace todo lo contrario, más bien libera o sintetiza la hormona antimuleriana. Esta es la que va a ser estimulación de que se vayan a formar los ovocitos, ¿no? Se vaya a desarrollar el sexo femenino. En general, todas estas moléculas que son liberadas por el folículo primordial elegido, reclutado, va a evitar que los demás folículos primordiales no reclutados se activen, ¿no? Entonces, como él es el elegido, el resto tiene que esperar su turno. No se pueden activar todavía, solamente los reclutados. Listo, ya tenemos el reclutado o el elegido ha liberado todos sus factores de transcripción, ha liberado su hormona antimuleriana y ya pasa directamente a transformarse en folículo primario. ¿Qué hacen ya el folículo primario? Un folículo primario ya vendría a ser un folículo activo, ¿no? Un folículo despierto. ¿Cómo está formado un folículo primario? Tenemos de dos tipos, folículos primarios unilaminares y folículos primarios multilaminares. El folículo primario unilaminar solamente tiene una sola capa de células foliculares, pero ya son cúbicas, ya no son planas. En cambio, ya los primarios multilaminares, a medida que vaya su proceso de maduración, este folículo primario unilaminar va a empezar a reproducir más y más células cúbicas, formando ya más láminas de folículos de células foliculares cúbicas.
¿Qué es lo que va a hacer el folículo primario multilaminar? Va a liberar factores de crecimiento, la activina, la proteína morfogénica ósea, factor de diferenciación de crecimiento 9. Simplemente son factores de crecimiento que le permiten al ovocito continuar su proceso de maduración. ¿Qué más va a hacer? Va a hacer que se liberen, perdón, va a hacer que se formen más y más capas de células, ¿no? Estos mismos factores de crecimiento hace de que poco a poco la célula vaya formando más y más células foliculares cúbicas, lo que le va a dar una estructura más que todo laminar y lo vamos a conocer ahora como células de la granulosa, ¿ok? Entonces ya son conocidas como células de la granulosa. Listo, ya tenemos así ahora nuestro folículo primario, ya tenemos multilaminar, ya tiene sus células de la granulosa, y ahora ¿qué va a empezar a formar? Va a empezar a formar la zona pelúcida. Esta zona pelúcida va a estar compuesta por 4 glicoproteínas, la la ZP1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Esta zona pelúcida lo que va a hacer es dividir, ya es como una frontera que va a crear entre el ovocito y las células de la granulosa, ¿no? Que son las células foliculares. Si nos vamos un poquito más cerca y hacemos un zoom a esta zona pelúcida, vamos a verla así. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Proteínas, glicoproteínas. Pese a que está dividido el ovocito de las células de la granulosa por esta zona pelúcida, existe cierta conexión entre el ovocito y las células de la granulosa. Y esa conexión se da mediante algunas proteínas, como ser la conexina 43 y la conexina 37. ¿Qué más vamos a encontrar en las células de la granulosa? Van a empezar a formar sus receptores para la fólico estimulante. Este folículo primario tiene que empezar a madurar para que en un futuro, cuando la niña llegue a la pubertad, ya puedan responder a un estímulo hormonal. Entonces ya empieza a formar sus primeros receptores para la fólico estimulante. Listo, ya tenemos entonces un ovocito folicular, perdón, un folículo primario multilaminar con su zona pelúcida, sus receptores de fólico estimulante, ¿no? Lo siguiente que van a liberar estas mismas células de la granulosa va a ser un ligando KIT. Lo característico es que este ligando KIT va a estimular a las mismas células de la granulosa, ¿ya? Por lo tanto, las células de la granulosa, a medida que liberan su ligando KIT, también desarrollan un receptor para el mismo ligando KIT. ¿Qué es lo que va a hacer este ligando KIT? Va a hacer de que todas las células estromales de la corteza ovárica, esa que hemos dibujado, ¿no? En las células de la corteza, van a empezar a rodear todo lo que es el ovocito multilaminar primario, ¿no? Y a medida que vayan rodeando todo el ovocito, van a formar lo que ahora es la teca externa, ¿no? Perdón, la teca interna, perdón. Entonces, todas las células estromales, gracias al ligando KIT, van a empezar a unirse alrededor del ovocito primario, forman la teca interna. Luego, esa teca interna va a empezar a llenarse de vasos sanguíneos, ¿ok? Otra característica es que ahora estas células estromales que han formado la teca interna van a empezar a manifestar receptores para la luteinizante. Entonces ya tenemos receptores para la folicoestimulante aquí adentro, en las células de la granulosa, y ya tenemos en la teca interna por las células estromales receptores para la luteinizante. Listo, ya tenemos entonces ovocito, la zona pelúcida, tenemos las células foliculares, tenemos la teca interna y ahora va a empezar a formarse la teca externa. ¿Ok? Ahí es la teca interna y la teca externa. Esta teca externa va a estar formada de tejido conjuntivo fibroso. ¿Ok? Entonces ya tenemos cada vez un ovocito más maduro, ¿no? Primario multilaminar más maduro. Ya tienen sus receptores para ligando KIT, sus receptores para la folicoestimulante y la teca interna para la luteinizante. Agarremos una célula estromal, esta célula que está formando la teca interna. Vamos a ver cómo está conformada esta célula. Esta célula estromal de la teca interna, ¿qué va a presentar? Mitocondrias, su receptor para la luteinizante, como habíamos visto, retículo endoplasmático liso, algunas gotitas lipídicas. ¿Qué función cumple esta célula estromal una vez que está como teca interna? Es la de formar andrógenos, ¿ya? ¿Qué es la androstenodiona? Esta androstenodiona no funciona como androstenodiona en la mujer,
tiene que convertirse en hormona sexual femenina, es decir, en estrógeno, ya para funcionar. La androstenodiona como tal es una hormona andrógena, es una hormona masculina, que en el varón tiene insignificancia de función, ¿no? Si yo agarro una jeringa y le quito todas las androstenodionas a las mujeres y les pincho a un varón, no va a tener ningún efecto, ¿no? Pero en la mujer, sí, porque esta androstenodiona se va a convertir automáticamente en estradiol y el estradiol en estrógeno, hormona femenina. ¿Quién convierte la androstenodiona en estradiol y el estradiol en estrógeno? Las células de la granulosa en su interior, ¿ya? Entonces dice, ingresa a las células de la granulosa y se convierte en estradiol gracias a una enzima, la aromatasa. Agarra la aromatasa, la androstenodiona, en las células de la granulosa y la convierten en estradiol. Y el estradiol es un tipo de estrógeno, ¿no? Donde también tenemos androstenodiona de la corteza suprarrenal. ¿Se acuerdan, no? Cuando teníamos en la zona de la corteza suprarrenal, especialmente en la zona reticular, decíamos que el estímulo era las hormonas corticoideas, ¿no? La corticotrofina. Cuando llegaba la corticotrofina a la glándula suprarrenal, estas formaban andrógenos. Y uno de esos andrógenos es la androstenodiona, que también llega de forma indirecta al ovario y en el ovario ingresa a las células de la granulosa para que se aromaticen y se conviertan en estrógeno. Entonces tenemos dos fuentes de andrógenos en la mujer, las células de la teca interna y las glándulas suprarrenales. Bien, hasta aquí ya tenemos entonces un folículo primario. Si no escuchó ese ruido, se me cayó un control. Los folículos secundarios. Ahora sí, ya en folículos secundarios ya entran en acción las hormonas. Aquí ya la niña ha llegado a sus 11 años, digamos, y ya está lista para, pues, iniciar su ciclo menstrual. En un folículo secundario, entonces, ¿qué tiene? Tiene receptores para folicoestimulante y tiene receptores para la luteinizante. Entonces, llega a la pubertad, se activa los núcleos hipotalámicos, libera la hormona liberadora de gonadotrofina hasta la adenohipófisis. La adenohipófisis libera la folicoestimulante y la luteinizante, ¿ok? Primero, la que se va a liberar va a ser la folicoestimulante. Esta folicoestimulante entonces va a ir hasta sus receptores de folicoestimulante que se encuentran en las células de la granulosa, ¿verdad? Ahí. Se une. Forma el complejo receptor, hormona, y va a tener como estímulo lo siguiente. Las células de la granulosa son dependientes y son estimuladas por las folicoestimulantes, lo que induce a su aumento de número. Las células de la granulosa aumentan en número y los espacios intracelulares se hacen más evidentes. Entonces llega la folicoestimulante, se une a su receptor, y esto ¿qué va a hacer? Va a hacer que las células de la granulosa empiecen a aumentar en número y aumenten en tamaño. Como van a estar cada vez aumentando en número y en tamaño, van a empezar a espaciarse unas con otras. Y esos espacios van a estar ocupados por un tipo de líquido, que es el líquido de plasma, es un tipo exudado de plasma, llamado líquido folicular. Este líquido folicular va a estar formado por tres glicoproteínas, glucosaminoglucanos, GAG, ¿no? Que ya los conocemos, proteoglucanos y proteínas fijadoras de esteroides. ¿Ok? Luego, poco a poco, las mismas células de la granulosa también van a empezar a expresar los receptores para la luteinizante. Y van a empezar a tener una función netamente endocrina. Las mismas células de la granulosa, a medida que son estimuladas por la folicoestimulante, van a empezar a liberar hormonas como la progesterona, el estradiol, ya sabemos de dónde viene el estradiol, ¿no? Conversión de la androstenodiona de las células de la teca interna y de la corteza suprarrenal, entran acá adentro se convierten en estradiol. Van a liberar la inhibina. La inhibina es una hormona, como dice su nombre, que inhibe a estas mismas hormonas, ¿no? Modula a las hormonas gonadotrofas, ¿no? Retroalimentación negativa. Y también libera la folistatina y la activina, que tiene función de más bien activar a estas hormonas, ¿ya? Entonces, todas estas hormonas son también liberadas por las células de la granulosa, una vez que son estimuladas por la folicoestimulante.
Como dije, estas en general lo que hacen es regular la liberación de estas mismas hormonas, fólico estimulante y también las luteinizantes. Listo, ya tenemos un folículo secundario, ¿no? Ahora ya entramos a los folículos de Graf. ¿Cómo se forma un folículo de Graf? Más o menos es así. Es un folículo secundario que sigue y sigue en proceso de maduración. ¿Cómo va a ocurrir este folículo de Graf? Primero, un folículo de Graf tiene su teca externa, que ya mucho que es de tejido conjuntivo, tiene su teca interna, que son células estromales, ¿no? Y vamos a ver que todo ese líquido folicular que veíamos acá, que se ha empezado a llenar entre las células que se están espaciando unas con otras, va a haber un proceso de reorganización celular de las células foliculares. Se van a reorganizar de tal forma que en el centro van a formar como una laguna, ¿ya? A esta laguna la vamos a llamar antro. Todo el líquido folicular va a empezar a rellenar o drenarse a nivel de este antro folicular, ¿no? Entonces se llama el antro folicular. Y vamos a ver que las células de la granulosa se van a reorganizar de tal manera que va a haber células que van a estar un poquito más a la periferia, células que van a estar un poco más cerca del ovocito y células que van a salir del ovocito y van a reorganizarse en dirección hacia la parte más periférica del antro. Vamos a explicar eso mejor. Aquí tenemos entonces el ovocito con su nucleolo bien bonito. Y vamos a ver que todas las células que se encuentran en dirección hacia lo que es rodeando el ovocito, pero un poco hacia afuera del antro, ¿ya? Es el cúmulo óforo. Las células que están en contacto directo y se mantienen directamente con el ovocito es la corona radiada. Estas células de la corona radiada se liberan junto con el ovocito cuando sale del ovario, ¿no? Para iniciar el proceso en la ovulación. Esta corona radiada es la que tiene que atravesar el espermatozoide para llegar al ovocito. El resto, ya, son las células de la granulosa de membrana que están muy a la periferia, ¿no? Casi rodeando el antro. Ahora, las células de la granulosa se han reorganizado de esta forma en el folículo de Graf. Entonces, ahí tenemos el cúmulo óforo. Estas células de acá que están entonces en el cúmulo óforo, que rodean un poco el ovocito, pero que van hacia afuera, tienen la siguiente función. Dice, dirigen el desarrollo del ovocito. Rodean al ovocito, como vemos acá, están rodeando al ovocito. Están en contacto con el ovocito y su plasmalema a través de sus fosfolípidos. No tienen muchos receptores de la luteinizante. Se dividen para formar células de la membrana de la granulosa. Como vemos acá, se están dividiendo y poco a poco se están distribuyendo hacia la periferia, formando las células membranosas de la granulosa, ¿no? Y también ovulan junto al ovocito, o sea, tienen su proceso de maduración junto con el ovocito. Las células que están más aquí en la periferia, que se denominan células de la granulosa de membrana, forman la pared del antro. Tienen receptores de folicoestimulante y luteinizante. Tienen la enzima aromatasa, ¿no? Son las que convierten la androstenediona a lo que es el estradiol. Forman hormonas como la activina y la inhibina, una hormona importante para modular la liberación de las folicoestimulantes. Libera también la folicoestatina, factor de crecimiento insulínico, y forman la masa del cuerpo lúteo en un futuro, lo que va a ser el cuerpo lúteo. Bien, ya conocemos entonces todos los folículos, el folículo primordial, el folículo unilaminar y el folículo multilaminar, que ambos son folículos primarios, ¿no es? Entonces hemos dicho que estos, si se fijan, no son dependientes de ninguna hormona gonadotrófa, de especialmente la folicoestimulante. Hasta acá, ninguna ha sido estimulada por la folicoestimulante, para nada. Mientras que ya los folículos secundarios y especialmente el folículo de Graf, estos sí son altamente sensibles al estímulo hormonal. Listo, una vez que ya los conocemos, pongámoslo a trabajar a las hormonas, a los ovocitos. Para eso vamos a hablar de la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Es el proceso de maduración del ovocito que se da cada 28 días en respuesta a un estímulo hormonal gonadotrófico.
Entonces, vamos a hacer una línea del tiempo, ¿ya? La niña ha llegado a su menarca y ya empieza la ovulación. Ahí tenemos el día 1 y aquí tenemos el día 28, con una media del día 14, llamado también los días fértil o el día más fértil de la mujer en el que inicia su proceso de ovulación o libera el óvulo, ¿no? Bien, del día 1 al día 14 lo vamos a llamar la fase folicular, porque es aquí donde entra en acción la fólico-estimulante más que la luteinizante. Mientras que del día 14 al día 28 vamos a llamarle la fase lútea porque es acá donde actúa un poco más la luteinizante y además es donde aquí pues empieza el proceso de formación del cuerpo lúteo. Entonces, durante la fase folicular tenemos picos altos de fólico-estimulante, ¿no? Los niveles de la fólico-estimulante aumentan, lo cual estimula a los folículos secundarios y a los folículos de Graf dominante, ¿no? Entonces, aquí donde ya hemos visto todo lo que ocurre, va directamente a un folículo secundario, lo estimula y forma automáticamente el folículo de Graf, ¿no? El folículo de Graf se denomina folículo de Graf dominante aquel folículo de todos los folículos de Graf, el folículo que está destinado a liberar su óvulo. Mientras tanto, que a medida que nos vamos llegando al día 14, ya, los niveles de folículo estimulante van disminuyendo por retroalimentación negativa y la inhibina, ¿ok? A medida que vamos llegando al día 14, nuestras células estromales, tanto del folículo de Graf y de algunos folículos secundarios, pero más del folículo de Graf, va a empezar a liberar esas hormonas que hemos visto, ¿no? Progesterona, estradiol, activina, inhibina. De todas estas, la más importante es la inhibina. La inhibina va a ser liberada y le va a decir a la adenohipófisis disminuir los niveles de fólico estimulante, ya no lo necesito. Los niveles de estrógenos, especialmente, tanto estradiol que se está formando, ¿no? Niveles de estrógeno, estradiol y estrógeno es lo mismo, va a ser por retroalimentación negativa, va a inhibir también a la adenohipófisis, ¿no? Porque una de las funciones de las hormonas gonadotrofas es formar no solamente la maduración de los ovocitos, sino también la liberación de hormonas femeninas, progesterona y estrógenos. Entonces, cuanto más estrógeno libere la actividad de la folicoestimulante, va a ser la misma cantidad de estrógenos que va a inhibir a la hormona folicular, perdón. Mientras tanto, ya en el día 14, como los niveles de folicoestimulante van bajando, van aumentando los niveles de la luteinizante. Entonces se produce, dice, una oleada de liberación de la luteinizante. Se dispara. El hecho de que aumente los niveles de la luteinizante hace de que se forme, uno, el cuerpo lúteo y además se formen niveles altos de la otra hormona femenina, la progesterona. Eso vamos a ver después. A medida que nos vamos acercando al día 28, los niveles de la luteinizante empiezan a bajar, cosa de que en el día 1 del siguiente ciclo otra vez estemos en cero. No tengamos ni folicoestimulante ni también tengamos luteinizante, para que nuevamente empiece el ciclo. Este ciclo va a continuar cada 28 días o hasta que la mujer se embarace o hasta que la mujer llegue a la menopausia. En el día 14 es donde se produce la ovulación. Los niveles tan bajos de folicoestimulante y los niveles un poquito altos de la luteinizante, junto con los niveles altos de estrógenos y el inicio de la ascencia de los niveles de progesterona, hacen de que en el día 14 el folículo de Graf se rompa y libere el óvulo a la trompa y se produzca la ovulación. Por eso es que se dice de que en el día 14, entre el día 12 y el día 14, que lo normal, es que la mujer en un ciclo menstrual regular, pero así estrictamente, cada 28 días, no tenga relaciones sexuales, pues no se pueda embarazar, ¿no? Siempre se toma como ejemplo el día 14, que es el día más fértil de la mujer. De acá se puede restar unos 2, 3 días, ya, de simple retraso. Por eso entre el día 11 al día 14 de cada ciclo de una mujer con ciclo regular, se le pide de que no tenga relaciones sexuales, ¿no? Si es que no quiere embarazarse. En resumen, varios folículos reclutados primordiales entran en actividad, ya sabemos. Pero solo el folículo dominante podrá llegar a la maduración completa y producir la ovulación o liberación del ovocito del ovario.
Los demás folículos en diferentes fases que no lograron ser dominantes y dependientes de la fólico-estimulante se van a degenerar, mientras que los que no son dependientes de fólico-estimulante entran en nuevo ciclo en 28 días, ¿no? Entonces, de todos los folículos que han llegado hasta el día 14 como dominantes, porque solamente uno, en el ser humano solamente un óvulo puede llegar a ser dominante. En algunas situaciones son dos, lo que va a producir gemelos, ¿no? Y en otras situaciones un óvulo se divide en dos, lo que va a dar la inicio a lo que son los mellizos y demás cosas, ¿no? En otras situaciones son dos espermatozoides que fecundan un óvulo, que da origen a los siameses, ¿no? Pero por lo general el ser humano, lo normal es que libere un óvulo, por eso tiene que ser uno, solo tiene que ser el dominante que llegue el día 14 y libere su óvulo. El resto de los folículos de Graf que no han sido dominantes y se han quedado en stop ahí, se van a degenerar y otros no, otros se van a convertir en glándulas que van a liberar estrógenos, estrógenos, estrógenos hasta que la mujer llegue a la, a la menopausia, perdón. Eso vamos a explicar después mejor. Entonces, ¿qué pasa en el día 14? Vámonos específicamente al día 14 de la mujer. En el día 14, ya, los niveles de estrógeno van a estar a full, súper altos, porque la folicoestimulante está actuando, ¿no? Y la folicoestimulante actúa, la androstenodiona está en su pico más alto, está entrando a las células de la granulosa, las células de la granulosa están liberando y expulsando como condenados un montón de estrógeno, estrógeno, estrógeno. Este nivel alto de estrógenos, por retroalimentación negativa, junto con la inhibina liberada por las células foliculares, van a ir directamente a la adenohipófisis y le van a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero más folicoestimulante. Por eso, en el día 14 empieza a descender los niveles de folicoestimulante. Aquí nos está explicando. Mientras que, como ya no hay fólico estimulante, ahora le toca a la luteinizante. Y la luteinizante empieza a aumentar entonces sus picos, ¿no? Como acá. Oleadas de liberación de la luteinizante. Entonces, los niveles de fólico estimulante bajan y se produce una oleada de luteinizante. Todo esto pasa en el día 14. Entonces, ya tenemos en el día 14 niveles altos de la luteinizante. Ahora la luteinizante se frota las manos y dicen, ahora yo entro en acción. Viene la luteinizante, se une a sus receptores, tanto de la teca interna como de las células de la granulosa, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a aumentar el flujo sanguíneo a nivel del ovario, va a hacer que un montón de sangre se congestione de sangre el ovario, todo el ovario, ¿ya? Y en el folículo de Graf, lo que genera es un edema en el mismo. Entonces va a llegar tanta sangre a la corteza ovárica que toda esa sangre va a generar de que el folículo de Graf empiece a hincharse, ya se edematice, se llene de líquido allá adentro. Dos, se forma la plasmina y se empieza a lo que es la liberación del factor promotor de la maduración por parte del ovocito primario. ¿Qué es esta vaina de acá? ¿Qué es factor promotor de la maduración? Pues vamos a ver. Este factor promotor de la maduración va a ser de que el ovocito, ¿se acuerdan que se ha quedado en meiosis 1, verdad? Va a ser de que el ovocito despierte y empiece y continúe su proceso de maduración ya celular. Este factor promotor de maduración está formado por dos glicoproteínas, la ciclina beta y la cinasa dependiente de ciclina. Entonces, este factor promotor de la maduración estimula al ovocito primario para que entre en división meiótica, ¿no? Se ha quedado en meiosis 1. Continúa tu proceso de división, le dice. Entonces, entra en una división meiótica y como resultado tenemos un ovocito secundario. Ovocito, no hablo de folículo, no se confundan folículo secundario con ovocito secundario, ¿ok? Aquí tenemos un ovocito primario que está dentro de un folículo de Graf. Ahora un ovocito primario se convierte en un ovocito secundario y en otra célula que se llama el primer corpúsculo polar. Este ovocito secundario va a continuar su proceso de maduración y se va a detener en metafase. Ahí, otra vez, en stop lo dejamos en metafase, ya de la división meiótica. El corpúsculo polar no nos sirve de nada y simplemente se degenera y se muere, ¿no? Porque este va a ser el que va a ir y va a esperar a su espermatozoide.
Listo, ya tenemos entonces nuestro ovocito listo, ya está en su stop de metafase, esperando, listo, esperándolo a su espermatozoide. Para el encuentro con el espermatozoide tiene que salir del ovario. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El folículo de Graf entonces aumenta de tamaño. Todo esto pasa por estímulo de la luteinizante. Ojo, ¿eh? Seguimos en el día 14, ¿no? Entonces, aumenta el tamaño y va presionando la túnica alburginia, esa túnica que veíamos acá, ¿no? Que está junto con la corteza. Esto genera una baja circulación sanguínea en la zona y se torna blanquecina. Esta zona es conocida como el estigma. Entonces aprieta tanto el folículo de Graf a la túnica alburgina de la corteza ovárica que es como si le estuviera pellizcando. Entonces, a medida que lo va pellizcando, la sangre que está fluyendo por aquí se detiene. No puede fluir, ¿no? No puede continuar. Entonces, como no le llega sangre a esta partecita, empieza a ponerse pálida y a eso se llama estigma. Ese estigma se hace tan débil porque no le llega sangre, es un tejido que va a morirse, entonces hace de que se rompa, se rompe completamente. Entonces el estigma se rompe y el ovocito secundario, ya es secundario, ¿no? Sale del folículo junto con el líquido folicular y las células de la granulosa, ¿no? Alrededor le están acompañando en su viaje. ¿A dónde? Al infundíbulo de la trompa de falopio. Aquí ya está nuestro ovocito. Luego el ovocito es trasladado a la ampolla de la trompa para esperar a ser fecundado. Entonces los cilios del epitelio cilíndrico ciliado de la trompa va a empezar a su proceso de motilidad ciliar, ¿ya? Y como resultado, pues va a empezar a empujar a este ovocito hasta directamente la ampolla, donde va a esperar a su espermatozoide. ¿Cuánto espera? Pues aproximadamente 24 horas. Si en 24 horas no llega el esperma, pues, se degenera, ¿no? En cambio, el espermatozoide puede esperar a su óvulo hasta, no me acuerdo, creo que unos 10 días aproximadamente, ¿no? Hasta en la vida, ¿no? La mujer no espera, pero el varón tiene que esperarle a la mujer, ¿no? Es una locura. Bien, entonces, ya hemos liberado al ovocito, entonces vamos a ver, dice, ¿qué pasa al final de su fase del folículo de Graf? Al final de la fase, los folículos de Graf se degeneran o se atrecian, mientras que otros no llegan a degenerarse y funcionan como glándulas secretoras de andrógenos hasta la menopausia. Esto ocurre de la siguiente forma. Entonces, ya un folículo de Graf dominante ha liberado al óvulo. ¿Qué pasa con los demás folículos de Graf que no han sido dominantes, que se han quedado ahí con ganas de liberar su ovocito? Estos no se van a quedar ahí. Algunos se van a degenerar. Van a decir, ya sabes que tú no me sirves, así que pues ni modo, ya fuiste, ya valiste. Pero otros folículos de Graf, la luteinizante les va a dar un trabajito. Le va a decir, no, tú no te vas a degenerar. Yo a ti te voy a dar otro trabajo. Tu trabajo va a ser una glándula, ¿ok? Y lo que vas a hacer es liberar andrógenos. Vas a liberar un montón de andrógenos y todos esos andrógenos se van a convertir en estrógenos por las células de la granulosa de los folículos hasta que la mujer llegue a la menopausia. ¿Por qué? Porque la mujer necesita de estrógenos, no solamente para su maduración, para su vida fértil, necesita estrógenos para lubricación vaginal, para lo que es el trabajo del útero, ¿no? Especialmente del endometrio. Necesita de estrógenos para la libido sexual, necesita de estrógenos para también varias funciones estrogénicas, hormonales, ¿no? Que tiene que tener la mujer. Entonces necesita constantemente estrógenos. Entonces viene la luteinizante, se une a sus receptores de luteinizante de ese folículo que no ha logrado ser dominante y lo que hace es liberar andostrenodiona. Luego la andostrenodiona se convierte mediante la enzima aromatasa en estrógeno, ¿no? En estradiol o estrógeno. Entonces, esos folículos que pues se convierten como una glándula, ¿no? Estrogénica para la mujer. La teca externa, formada por tejido conjuntivo denso y regular, que proporciona oxígeno y nutrientes a la teca interna, células de la granulosa y el ovocito. Entonces va a proporcionar oxígeno y nutrientes a la teca interna, no la teca externa. Ya las células de la granulosa del ovocito. Bien, volvamos a ese folículo que ha sido roto. ¿Qué va a hacer de ese ahora? Aquí ya ha liberado su ovocito, el ovocito ya está feliz esperando su espermita.
Pero este de acá ahora se va a llenar de sangre, se va a congestionar de sangre y va a formar un coágulo, conocido como el cuerpo hemorrágico. ¿Ok? Entonces dice, los vasos sanguíneos forman parte del folículo de Graf, se rompen y forman un coágulo central, conocido como el cuerpo hemorrágico. Y aquí tenemos ya el cuerpo hemorrágico. Ahora, ese cuerpo hemorrágico se tiene que poco a poco convertir en el cuerpo lúteo. Y ahí entramos en la formación de cuerpo lúteo. ¿Qué ocurre? Para la formación del cuerpo lúteo, dice, los niveles de la luteinizante aumentan, así como también otras hormonas. Más estrógenos, una bomba de estrógenos, factor de crecimiento luteínico tipo 1, tipo 2, la gonadotrofina coriónica humana y la prolactina. Esta hormona gonadotrofina coriónica humana es liberada solo si ha habido fecundación. ¿Por qué? Porque es la famosa hormona del embarazo, la beta-HCG, la que pedimos para cuando una mujer está embarazada. Entonces, esta hormona de acá sí va a estar presente para la formación del cuerpo lúteo, pero sí ha habido fecundación. Si no ha habido fecundación, entonces está nada que ver. Estradiol sí, factor de crecimiento sí y prolactina sí. En general, estas hormonas estimulan a que ese cuerpo hemorrágico poco a poco se vaya transformando en el cuerpo lúteo. Y todo esto es igual gracias a los niveles de la luteinizante. ¿Cómo empieza este cuerpo lúteo? Bien, este cuerpo lúteo se va a transformar poco a poco. Por ejemplo, las células teca-luteínicas. Las que antes eran células de la teca interna, esas células estromales, se van a convertir ahora en células teca-luteínicas. Mientras las que antes eran células de la granulosa, ahora se van a llamar células luteínicas de la granulosa. Vámonos más cerquita. Células tecaluteínicas de la granulosa. Ya la vamos a tener así, es diferente, se ha transformado, ¿ya? El 80% del cuerpo lúteo está formado por células luteínicas de la granulosa. ¿Cómo es ahora una célula luteínica de la granulosa? Un poco parecida a lo que era antes, ¿no? Pero con algunas diferencias. Tiene mitocondrias, tiene retículo endoplasmático liso, rugoso, complejo de Golgi y tiene gotitas lipídicas. Además, va a presentar un receptor para el colesterol de baja densidad, LDL. Si ustedes se fijan, estoy hablando mucho de grasa, ¿no? Hablo de lípidos, hablo de LDL. ¿Por qué? Porque la función ahora de esta célula va a ser formar una hormona liposoluble, la progesterona. ¿Qué hay en su interior? Va a encontrar proteínas de la regulación estrogénica. Ya. Las células luteínicas de la granulosa tienen la función de formar progesterona. Entonces, la siguiente hormona sexual femenina. Pero no deja de formar lo que antes hacía, estrógenos. No porque ahora se ha convertido en una célula luteínica va a dejar de formar estrógenos, no sigue formando estrógenos, pero ahora tiene la función de formar progesterona. Entonces, ¿cómo formar la progesterona? Vámonos a esa fisiología. Hemos dicho que tenemos un receptor de colesterol de baja densidad. Cuando viene el colesterol de baja densidad y se une a su receptor, automáticamente entra dentro de la célula y ésta se dirige a la mitocondria. Vámonos allá adentro. Dentro de la mitocondria, el colesterol de baja densidad se va a convertir en pregnenolona. De pregnenolona en progesterona. Listo, ya tenemos progesterona liberando y bombeada por el cuerpo lúteo. Luego, las células tecaluteínicas, las que antes eran células de la teca interna, van a seguir formando andrógenos, no dejan de hacer lo que antes hacían, ¿no? Entonces, como esas células tecaluteínicas están formando andrógenos, van a actuar directamente sobre las células de la granulosa, teca de la granulosa, y van a seguir formando andrógenos y van a convertir en estrógeno. Por eso es que las células luteínicas de la granulosa forman dos hormonas, progesterona, y siguen formando estrógenos por acción de los andrógenos que están llegando de las células tecaluteínicas, de las que antes eran células de la teca interna. O sea, sus funciones de antes siguen, no paran. Vámonos a las células tecaluteínicas. ¿Habrán cambiado estas? ¿Cuánto habrán cambiado? El 20% del resto del cuerpo lúteo son células tecaluteínicas, ¿no? Lo que antes eran células de la teca interna.
que van a presentar mitocondrias, complejo de Golgi, van a formar gotitas lipídicas donde van a seguir formando andrógenos, que luego son llevados a las células teca de la granulosa para convertirse en estrógenos. O sea, su función sigue siendo la misma que antes, ¿no? También liberan ciertas cantidades de progesterona y estrógenos, ¿no? También tienen un poquito esa función de formar progesterona. En resumen, el cuerpo lúteo forma niveles altos de progesterona y estrógenos por estimulación de la luteinizante. Si tenemos altos niveles de progesterona y estrógenos, retroalimentación negativa va a ir a nuestra hipófisis y le va a decir, papito, ya no más luteinizante, ya tengo un montón de progesterona, tengo un montón de estrógenos, ya no te necesito más. Entonces, esta retroalimentación negativa de progesterona y estrógenos inducen a que bajen los niveles de la luteinizante. Y ya estamos casi entrando al día 28, ¿no? Al final del ciclo, nuestra línea de tiempo. Decíamos, ¿no? En el día 28 empiezan a bajar los niveles de la luteinizante. ¿Para qué? Para que en el día 1 otra vez empecemos desde cero. Si la mujer no se ha embarazado, lógicamente. En resumen, día casi ya llegando al 28, tenemos ya luteinizante baja, fólico estimulante baja. Como ya no hay luteinizante que llegue al cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo empieza a decir, ok, ya no me está llegando más luteinizante. Entonces me voy a morir y entro en un proceso de luteólisis. Esto si la mujer no se embaraza, ojo. Luteólisis, me voy a morir. Como ya no hay cuerpo lúteo, ya tampoco va a haber progesterona ni estrógenos, por lo tanto decae todo. Por eso es que en el día 28 todo cae, empezamos en cero. No tenemos ni luteinizante, ni folicoestimulante, ni estrógenos, ni progesterona. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la mujer se embaraza? Si el óvulo fecunda y hay embarazo, el cuerpo lúteo se mantiene por un lapso de 3 meses gracias a la hormona crónica humana. Recuerda, ¿no? Lo que hemos nombrado las hormonas. Secretada por la placenta. El cuerpo lúteo secreta hormonas para la gestación. Ok. Si la mujer entonces se embaraza, la placenta es la que mantiene viva al cuerpo lúteo. Ya no es la folicoestimulante ni la luteinizante. Estos están bajos. Chao. ¿No? Hasta ahí llegaron. Pero si la mujer está embarazada, necesitamos estrógenos y progesterona. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace el ser humano para mantener estos niveles de progesterona y el cuerpo lúteo vivo sin estimulación de estos? Libera la hormona crónica humana de la placenta y lo mantiene vivo el cuerpo lúteo, solamente por un lapso de 3 meses. Después ya el embarazo solito se mantiene. Bien, supongamos que seguimos en la mujer que no se ha embarazado. Ha bajado la luteinizante, folicoestimulante, luteólisis. En la luteólisis bajan los niveles de progesterona y estrógenos, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el cuerpo lúteo durante la luteólisis? Todo este cuerpo lúteo que ya no sirve va a empezar a llenarse de fibroblastos. Van a llegar los fibroblastos y van a empezar a ocupar todo el cuerpo lúteo. Van a empezar a reclutar a macrófagos y a linfocitos T. ¿Ya? Y van a formar un tejido fibrótico, conocido como el cuerpo albicans, ¿no? Las famosas cicatrices que tienen todas las mujeres en sus ovarios, ¿no? En su corteza ovárica. Ahí están los macrófagos, linfocitos T. Los macrófagos van a liberar factor de necrosis tumoral, que va a inducir a la apoptosis de las células luteínicas, la luteólisis. Entonces, esta luteólisis está dado gracias a los macrófagos que liberan factor de necrosis tumoral. Entonces, inducen que todos estos se vayan muriendo, ¿no? Apoptosis de origen exógeno, ¿se acuerdan, no? Como respuesta tenemos una cicatriz, el cuerpo albicans. Listo, todo lo que es la corteza, todo lo que es la maduración folicular y la ovulación. Vámonos a la médula. En la médula, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar algunos fibroblastos, vamos a encontrar una red rica de colágeno y fibras elásticas, algunos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fibras nerviosas y un grupo de celulitas que van a formar las células intersticiales. Estas células intersticiales dicen que involucionan durante el primer ciclo menstrual, no tienen ninguna función. Algunas son celulitas, son células del hilio, que secretan algunos andrógenos que también van a llegar a las células foliculares para convertirse en estrógenos, ¿no? Bueno, hasta aquí la primera parte de aparato reproductor femenino. Luego vamos a continuar el tema ya con lo que es la funcionalidad del epitelio uterino.